¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre unas declaraciones bastante interesantes que hizo Xavi cuando en la pasada rueda de prensa previa a lo que fue ese partido entre el Barça y la Real Sociedad. A Xavi le preguntaron sobre la confección de la plantilla, no dio pistas sobre fichajes o sobre posibles salidas, pero sí dejó un titular bastante interesante porque le preguntaron acerca de la siguiente temporada y él declaró lo siguiente, que desea confeccionar una plantilla aproximadamente con 22 titulares de cara a la temporada 2024-2025. O sea, básicamente lo que Xavi está pidiendo es que el Barça tenga posiciones prácticamente dobladas en todos los puestos con 2 jugadores de garantía y así como de esa manera pues fomentar lo que viene siendo la competitividad dentro del primer equipo del Barça. Y en cuanto a mi opinión sobre estas declaraciones que dijo Xavi, pues la verdad es que yo estoy de acuerdo con él. Yo sé que quizás para algunos esto puede sonar locura, el cómo poder tener 2 titulares en un mismo puesto puede ayudar a la competitividad del Barça, pero la verdad es que hay cierto punto de vista en el cual Xavi creo que tiene razón. O sea, estamos hablando de que el fútbol quizás antes, como por ejemplo en nuestros momentos con Luis Enrique o con Guardiola, pues no nos hacían falta tanto esto de tener 2 titulares por puesto, quizás doblar las posiciones con 2 jugadores de auténticas garantías, porque en su momento tenías a un Messi que estaba en el mejor momento de su carrera, a un Neymar más de lo mismo, a Suárez, a Xavi, a Iniesta, Rakitic, Dani Alves, Sergio Busquets y un largo etcétera. Obviamente todos conocemos lo que el Barça tenía en cuanto a nivel en esas plantillas en aquellos momentos, que a lo mejor sí era quizás más al vicio decir para qué seguir haciendo fichajes de jugadores titulares cuando lo único que teníamos que hacer era complementar el equipo. Ahora todo eso cambió. El fútbol con el pasar de los años siempre va dejando cosas nuevas y por ejemplo con la pandemia, con esta norma de los 5 cambios que parece que llegó para quedarse, esto agarra muchísimo más sentido porque un revulsivo te puede cambiar el partido. Tener buen fondo de armario te permite pues tener a una plantilla mucho más enchufada, o sea, sin tener que ligar con un jugador que a lo mejor se queje por su falta de minutos porque tenés los 5 cambios, tenés 3 competiciones para rotar, los partidos son a veces cada 3 días. Entonces para mí lo que dice Xavi es un acierto total, porque si nosotros pretendemos competir por todo, ser protagonistas en todos los títulos que el Barça compita, además de que todos los jugadores den un rendimiento bastante alto o por ejemplo que den un rendimiento digno a la exigencia que te exige el Barça, pues necesitamos fichar como el comer. Y yo sé que esto es complicado porque bueno, sabemos que la situación económica del Barça es peculiar, porque hasta que Tebas pues veremos qué es lo que se inventa en cuanto al fair play este próximo verano para seguir teniendo bloqueado al Barça. Pero si tenemos que realizar 1, 2 o hasta incluso 3 ventas, que una de esas 3 ventas incluyan un jugador que no esperamos, para mí habría que tomar el riesgo porque realmente creo que la plantilla del Barça de cara a la próxima temporada necesita aumentar el nivel y necesita mejorar esa competitividad interna que hay dentro del equipo, porque lo cierto es que a hoy en día tenemos una buena plantilla en cuanto a nombres, pero creo que prácticamente la mayoría es una incógnita. Y si nosotros pretendemos sacar la mejor versión de nuestros jugadores y sacar la mejor versión del Barça funcionando como colectivo, necesitamos muchas más garantías, porque lo cierto es que Xavi, por ejemplo, ha tenido una papeleta bastante difícil esta temporada porque ha sido un equipo que le ha faltado herramientas claves como un jugador diferencial más en ataque que acompaña a Lewandowski y sobre todo un pivote que no hemos podido reemplazar nunca desde que se fue Busquets hasta el momento. Pues son carencias que se te fueron sumando a base de también plagas de lesiones que fueron mermando muchísimo el rendimiento del Barça a nivel colectivo y que sobre todo para partidos importantes creo que hemos pagado bastante caro esta temporada. Por ejemplo, en el centro del campo, hoy en día el Barça podemos decir que en cuanto a nombres sí hay un potencial bastante grande, es un equipo que creo que podría rendir bastante bien si es que todos los jugadores estuviesen disponibles, pero claramente esto es en la teoría, porque luego después en la práctica los únicos centrocampistas que han jugado de manera regular en la temporada del Barça han sido tanto Fermín y Gundogan, que ha sido el mejor jugador del Barça durante esta temporada. Y después en cuanto al pivote, la cantidad de improvisaciones que hicimos en cuanto
al trayecto de la temporada fue impresionante. O sea, arrancó jugando De Jong en esa posición, después jugó Oriol Romeu un tiempo, luego pasamos a Gundogan, luego después Gavi, que estaba dando un buen rendimiento jugando en la base, se lesiona, probamos con Pedri y De Jong jugando en un doble pivote, se lesionan los dos y hasta que logramos dar la tecla con un Christensen que bueno, justo para el partido en contra del Paris Saint-Germain, por ejemplo, llega con problemas físicos, no lo puedes obtener la mayoría del partido de ida, entró recién en el minuto 60 y luego después en la vuelta, cuando no estás Christensen, tanto ahí en Montjuic como después en el clásico en contra del Real Madrid, el centro del campo siempre es una autopista. Entonces, si querés competir por todo, estas son carencias que primero tenés que saldar como sea. Y esta es una de las tantas que podríamos seguir nombrando. Por ejemplo, otra así rápida que te podría sacar también es el aspecto de la delantera, porque yo estoy viendo mucha gente que dice que hay que vender a Lewandowski, que hay que intentar sacar ahora dinero por él, porque después no vamos a poder sacar nada, algo que tiene cierto punto de vista acertado, pero mi pregunta es, hoy en día sacás a Lewandowski de la delantera del Barça y ¿quién hace los goles? O sea, es que ¿quién hace los goles si no es Lewandowski hoy en día en el Barça? Esa es mi pregunta y es por esa la razón por la cual yo no vendería a Lewandowski, porque si vamos en cuanto a rendimiento puro, en cuanto a las estadísticas de nuestros delanteros, a ver, Rafinha y Lamine Yamal para mí son los únicos que lo han acompañado a la altura y después el resto entre la aportación goleadora de Lewandowski, que ha bajado considerablemente con respecto a la pasada temporada, en comparación al segundo goleador del Barça, que es Ferran, pero es que hay un abismo. O sea, que hay un abismo ahí que claramente hoy en día Lewandowski lo hace prácticamente que insacable. Entonces, como digo, necesitamos fichar como sea y necesitamos aumentar la competitividad dentro de la plantilla. Necesitamos que el Barça sea un colectivo mucho más fiable. O sea, a ver, la situación de fair play es la que es. Yo estoy seguro que alguna venta dolorosa en el Barça seguramente va a haber. Y ojalá, a ver, que el dinero permita, qué sé yo, un Bernardo Silva o Xavi Simons, el fichaje de Kimmich. Ahora parece que está prácticamente asegurado el fichaje de Guido Rodríguez, que comentamos hace poco. Ojalá se pueda traer otro extremo diferencial, así sea Sancho, Nico Williams, ir supliendo lo que viene siendo las carencias de la plantilla. Ojalá lo podamos hacer, es mucho dinero, es algo que parece utópico, que la plantilla claramente necesita, porque estas confecciones de plantillas largas que estamos viendo actualmente en la mayoría de los equipos no tan solo se debe por los 5 cambios, sino de que también si volvemos a tener una plaga de lesiones, pues obviamente estás cubierto. Te permite rotar, te permite dejar de dar esas entradas a canteranos tan de golpe en el primer equipo y permitir que entren de manera más progresiva con una formación en la cual no se tenga que saltar etapas. Y para mí también el otro aspecto que es más importante de todos, que es que le daría un valor mucho más importante el ser titular en el Barça, porque esto es algo que lo he llevado pensando mucho tiempo y es creo que también en parte la razón por la cual en esta temporada hemos visto muchos errores de desconcentración, muchos errores no forzados, errores infantiles que hemos visto a lo largo de estos partidos y yo creo que en gran parte se produce por esto. Porque en el Barça, en un club con la exigencia que nosotros tenemos, independientemente de las épocas, no puede ser tan barato ser titular en el Barça. O sea, a día de hoy no puede ser que prácticamente, a ver, la mayoría de los jóvenes en estos últimos años han hecho una temporada o han tenido un momento bueno y han sido titulares de manera regular con su puesto asegurado así. Y antes en el pasado se daba que la única forma que vos tengas ese estatus en el Barça es, qué sé yo, si hagas una carrera, por ejemplo, como la de Rakitic, o si, por ejemplo, demostrabas el nivel tan escandaloso que daba Suárez, Neymar, o el nivel tan escandaloso que, por ejemplo, daban Villa y Pedro en su momento, Henry, Eto'o y tantos otros que han jugado en el Barça. Y para mí esto es claramente un problema. Porque hay varios jugadores que para mí se están viendo con el puesto asegurado. Por ejemplo, en la defensa yo creo que tenemos una confección perfecta. Están Araujo, Koundé, Christensen y Balde o Cancelo asentados. Y después en el resto hay buen fondo de armario y buenos talentos surgiendo como Cubarsí y Mika Faye que están tranquilamente capacitados para ponerlos en problemas. Pero después del equipo de 3/4 para adelante es que es un problemón, que hay jugadores que tienen el puesto claramente asegurado y eso en cuanto a la competitividad, en cuanto a la exigencia que le podemos poner a un jugador es un problema.
Porque, por ejemplo, a ver, no voy a ser injusto con Gavi, por eso no voy a comentar su caso, porque en el caso de Gavi yo no vi en ningún momento ningún síntoma de relajación, hasta antes de su lesión estaba siendo el mejor jugador del Barça, pero por ejemplo, pongamos casos como el de Pedri, casos como el de Lamine o hasta incluso, por ejemplo, el caso de Balde, que a pesar de que en defensa ya dije que tenemos confección perfecta, yo creo que se puede aplicar tranquilamente. Por ejemplo, vamos al caso de Pedri. Tiene una serie de lesiones, tiene un rendimiento que, a ver, yo creo que claramente está mermado por esos problemas físicos, de que es un poco injusto esto decirlo, pero para mí Pedri juega un poco también con esa mentalidad de que sabe de que está recuperado y es titular en el Barça. Por ejemplo, Lamine Yamal juega a este nivel escandaloso, que es difícil sentarlo obviamente, pero él sabe que es titular. En el caso de Balde, él sabe que vuelve de la lesión y es titular. Gavi un poco más de lo mismo, que ya dije que tiene que ser de manera progresiva tal, pero él sabe que a poco que esté disponible va a tener una cantidad de minutos que no es normal para los chicos de esta edad. No es normal el saltarse etapas de esa manera. Ningún canterano que yo haya visto en mi vida jugando al fútbol hacen casos tan específicos como los del Barça. Y en este caso, pues para mí necesitamos urgente la competitividad ahí. Porque, por ejemplo, si Pedri pretende seguir teniendo este estatus de titular indiscutible, por ejemplo, que dé un rendimiento más alto que Bernardo Silva, que dé un rendimiento más alto que Xavi Simons. Lamine Yamal quiere ser titular indiscutible, no va a pasar porque tiene apenas 16 años y tendría que ir paso a paso, como pasó con Foden en el Manchester City o con tantos otros jugadores jóvenes que, por ejemplo, Musiala fueron entrando de manera progresiva en el Bayern. Y de a poco a ese nivel escandaloso pues fueron agregándole cosas, fueron sumándole experiencia y para ello, como dijo, es importante que el Barça ojalá en este próximo mercado pueda traer jugadores de primera línea. Por ejemplo, si alguien quiere ser titular en el centro del campo del Barça, que dé un rendimiento mucho más alto que Gundogan, que yo que sé, Bernardo Silva, Xavi Simons, que podamos incorporarlos ahí y que los que estén jugando como titulares, porque ser titular en el Barça tiene que ser costoso, o sea, tiene que dejar de ser tan fácil, que es la sensación que te da, con todo el respeto del mundo, porque por ejemplo en el caso de Balde se lo ha ganado con justicia, pero lo cierto es que estaba ya compitiendo con un Jordi Alba que estaba en decadencia. Cierto es que en el caso de Balde yo estoy seguro que a la larga le hubiera ganado el puesto a Joao Cancelo, pero es tranquilamente otro ejemplo, a pesar de que ya como dije con Balde no tengo ninguna duda, yo creo que es un jugador que va a convertirse en los mejores laterales del mundo y que una lástima su lesión porque estaba dando un rendimiento escandaloso, pero volviendo a lo que estaba diciendo, pues es que necesitamos la competitividad en el Barça, que los jóvenes de nuestra plantilla pues sientan, por ejemplo, Pedri ante cualquier lesión, de que se le va el tren. O sea, a ver, esa competitividad a la larga estoy seguro que sirve muchísimo para sacar la mejor versión de estos jugadores, porque en cuanto también a las edades está perfecto, porque sería un Pedri jugando de manera regular, peleando el puesto con un Bernardo Silva que ya está del todo consolidado en el fútbol y hasta incluso podrían jugar juntos. Entonces es primordial que el Barça pueda fichar de cara a este próximo mercado de verano. Es casi que fundamental y va a ser ese periodo en el cual se va a decidir la mayoría de nuestra suerte de cara a la próxima temporada. Porque como siempre lo dije, Xavi se puede equivocar en cuanto a las tácticas, en cuanto al planteamiento de algún partido quizás, pero los jugadores tienen que dar un paso al frente y sobre todo también en cuanto al nivel individual empezar a exigir más. O sea, creo que hay que exigir a un nivel moderado, nada de estallo exploto, pero sí creo que los jugadores del Barça, como digo, tiene que dar un paso más al frente. Por ejemplo, los números que tienen nuestros delanteros en cuanto a cuota goleadora, teniendo en cuenta la minuta que juegan, salvo Lewandowski, Lamine Yamal y Rafinha, o sea, tiene que dar más. O sea, 11 goles en un Barça jugando casi que una temporada completa y con la cantidad de volumen de ocasiones que el equipo suele crear. O sea, hay que ser más diferenciales, hay que dar un salto de calidad en todo. Y para ello, pues fichajes como Xavi Simons, Bernardo Silva, Nico Williams, Joao Cancelo, Guido Rodríguez y quizás Kefren Thuram, que está empezando a sonar, pues son fichajes que el equipo necesita. Complementar, tener fondo de armario, aumentar la competitividad por posiciones, que no sea fácil ser titular en el Barça, porque ser titular en un equipo como el Barça tiene que ser un privilegio. Y un jugador que antes tenía el estatus de nivel indiscutible era Messi y ahora es cualquier canterano. Y eso, pasar de ese límite de un extremo a otro, claramente no ha sido positivo. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.